¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Frecuencia Oculta, como siempre a través de Chilena FM y también a través de nuestras redes sociales y plataformas, acompañándoles cada domingo desde nuestros estudios acá en Barrancas y con mi buen amigo, como siempre, Fabián Orellana. ¿Qué tal, Fabián? Bienvenido. Hola Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mejor voz. ¿Cómo están todos? Sí, mejor que respecto a la semana pasada, Por donde tenía una supuesto. voz ya para el arrastre, una voz ya muy desgastada, pero ahora está mejorando. Queda un poquito que recorrer, pero estoy mucho mejor. Gracias por percatarte de eso. No, está bien, y qué bueno que de a poco va saliendo de este problema, ¿no es cierto? Que tiene afectada a mucha gente, Mm. lamentablemente, como son las condiciones propias ¿cómo se llama?, de otoño, pero ya en otoño, porque esta madrugada pasamos prácticamente al invierno, eso a las 4:30 de la mañana de este domingo, hemos pasado prácticamente ya a la estación invernal acá en este hemisferio. Oye, Luis, Solsticio de invierno. Luis, ¿tú eres inviernista o te gusta más la primavera y el verano? ¿Dónde soy tú? Yo soy invernista absolutamente, Sí, sí. yo también, me gusta el Sí. otoño y el invierno. Sí, me gustan las dos porque encuentro como más identificación con los días nublados, con la lluvia, en general con eso. Los días de sol y todo lo que la cultura que conlleva, ¿no es cierto? El estado de ánimo que te da el sol como que a mí me provoca problemas. Como distinto, ¿no? Claro, en Sí, cambio también. la lluvia, las nubes, el viento helado, todas esas Mm. cosas a mí me hacen sentir mejor. Eres de estufa sopaipilla. No, ni tanto, ¿No fíjate, tampoco? prefiero enfrentarme al clima directamente. Ya, pero te gusta la lluvia. Te Claro, gusta. y navegar en esas condiciones me hace Bueno, mucha realidad. ese es un clima muy apropiado para lo que vamos a hablar hoy. Ah, pero por supuesto, hoy día tenemos un tema pero dividido en dos partes Mm, que sin duda les van a causar bastante interés. exactamente. ¿Partimos con qué? Partimos con algo muy interesante, con una idea, con un fenómeno. Vamos a hablar del exorcismo, pero vamos a hablar del exorcismo desde la base de la historia, Mm. lo que significa el exorcismo en la religión y también cuáles son las explicaciones médicas. Porque además, dentro de nuestro país hay un caso de exorcismo que alguna vez en este programa, antiguamente lo tratamos con un libro que precisamente se escribió, del cual vamos a estar hablando próximamente. Pero además, Fabián nos va a introducir, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con el exorcismo y otros misterios, pero cómo ha moldeado también la cultura del cine, ¿no? Claro, vamos, en el fondo lo que vamos a hacer hoy día, vamos a partir con todo esto del fenómeno del exorcismo, sus místicas, sus componentes, pero después vamos a ir penetrando más en lo sobrenatural, en lo misterioso, en lo que tiene que ver con el mundo de lo demoníaco, de Claro. esta sensación de espanto también, con tres películas que no voy a decir el nombre ahora, lo vamos a guardar para la segunda parte del programa, pero qué importante que ustedes las puedan revisar, las puedan mirar en alguna parte. Son películas bastante conocidas, no hay ninguna que sea inencontrable, por así decirlo. Seleccionamos algo bastante fácil de hallar en las distintas plataformas de streaming para que no le complique a nadie, Claro. pero son películas que han marcado un antes y después y que tienen que ver con esto, sobre todo una que va muy de la mano con el tema principal del día de hoy. Así es. Bueno, hablamos del exorcismo como una práctica religiosa asociada a la expulsión de una presencia considerada maligna, ya sea de una persona, de un lugar o de una situación interpretada como posesión, influencia espiritual o impureza. En la tradición católica es una práctica regulada por la Iglesia y vinculada a oraciones, fórmulas rituales y autorizaciones eclesiásticas. Sin embargo, el tema también ha sido abordado desde la historia, la medicina, la psiquiatría e incluso la neurociencia, especialmente cuando los casos atribuidos a posesión pueden estar relacionados con trastornos neurológicos o psiquiátricos. En la cultura popular, el exorcismo suele estar asociado a imágenes provenientes del cine y la televisión, Mm. que es lo que va a tratar Fabián un rato más. Películas como El Exorcista, que fue estrenada en el año 1973, instalaron una representación dramática del fenómeno con sacerdotes, agua bendita, oraciones y el enfrentamiento entre el bien y el mal que parece ser como el guión al cual siempre se recorre en el cine. Sin embargo, la historia real de lo que es un exorcismo es más amplia y es más antigua que la representación que nos hace el cine. Por ejemplo, hay plataformas bastante serias como National Geographic que señala que los exorcismos sí existen como prácticas religiosas, pero que la cultura popular suele destacar los elementos de horror y que dejan fuera, por ejemplo, el origen histórico, doctrinal y ritual de esta práctica.
Bueno, si lo vemos desde un punto de vista histórico, las prácticas de expulsión de fuerzas consideradas malignas no comenzaron con el cristianismo precisamente. Esto parte antes, y estamos hablando de la época de Mesopotamia. Esa civilización, durante el primer milenio antes de Cristo, ya existían especialistas conocidos como Asipu, quienes eran considerados sanadores espirituales. Su función era enfrentar enfermedades, caos o males atribuidos a demonios o fuerzas dañinas. Utilizaban amuletos, utilizaban también rituales y otros procedimientos propios de su sistema de creencias muy particular. En la antigua Grecia, la palabra daimon, de la que deriva el término demonio, no tenía originalmente el mismo sentido que más tarde adoptaría el cristianismo. Podía referirse a espíritus o fuerzas sobrenaturales, tanto positivas como negativas. También existen antecedentes en lo que es la tradición judía. Por ejemplo, siempre se toma en cuenta para muchas cosas el historiador Flavio Josefo, que también ha servido de fuente para certificar la existencia de Jesús. Bueno, Flavio Josefo, que vivió en el año 1 después de Cristo, escribió sobre Eleazar. Eleazar era un hombre que habría liberado a otros de un demonio invocando el nombre del rey Salomón. Este tipo de relatos muestra que la idea de expulsar una entidad espiritual formaba parte de distintas culturas religiosas antes de que el cristianismo consolidara sus propios ritos. Con el desarrollo del cristianismo durante los 3 primeros siglos después de Cristo, el exorcismo adquirió un lugar más definido dentro de la vida religiosa. La posesión y la expulsión del mal fueron comprendidos como parte de la lucha espiritual de los fieles. Según National Geographic, en los primeros siglos cristianos, el exorcismo también tuvo relación con la identidad comunitaria de los creyentes, en un contexto marcado por persecuciones religiosas y por la necesidad de afirmar la fe cristiana frente a otras creencias. En ese periodo, Fabián y estimados auditores, el exorcismo estuvo asociado al bautismo. Renunciar al paganismo era considerado un paso necesario para ingresar a la fe cristiana, cosa que se mantiene por lo menos hasta el día de hoy, en el fondo, digamos, de esa ceremonia. En algunos contextos, los aspirantes al bautismo eran sometidos a exorcismos diarios antes de recibir el sacramento. Fíjate que el día del bautismo se realizaban actos simbólicos destinados a expulsar influencias consideradas malignas, como por ejemplo, la exuflación, además de la unción con aceite previamente exorcizado. Durante la Antigüedad tardía y parte de la Edad Media, los exorcismos también fueron practicados mediante la imposición de las manos y oraciones dirigidas a ordenar la salida de los espíritus que se consideraban malignos. Y en otros casos, los fieles acudían a santuarios o invocaban la intersección de los santos. El propósito era buscar protección espiritual, alivio o purificación, de acuerdo con las creencias religiosas que se manejaban en esa época. Ya hacia el siglo XII, la práctica del exorcismo experimentó cambios importantes. ¿Por qué razón? Porque en ese periodo crecieron movimientos considerados heréticos por la Iglesia Católica, como los cátaros, que sostenían una visión dualista entre el bien y el mal. En ese contexto, el exorcismo también fue interpretado como un mecanismo para liberarse de creencias consideradas erróneas o peligrosas para la doctrina católica. Por ejemplo, teólogos como Santo Tomás de Aquino abordaron temas relacionados con la demonología y contribuyeron, por supuesto, a definir el propósito religioso del exorcismo. Hay un dato súper importante porque hacia 1614 viene como el momento en que la Iglesia instituyó el ritual romano. El ritual romano es un documento que incluyó una sección llamada Der Exorcismis et Supplicitanibus, quis budan, es decir, de exorcismos y ciertas súplicas. Ese rito se mantuvo prácticamente sin cambios durante gran parte del siglo XX. Después del Concilio Vaticano II realizado entre 1962 y 1965, esa parte del ritual fue revisada. La versión actualizada se publicó años después, en 1999. Bueno, según varias fuentes, las versiones de 1614 y 1999, la original y la que sufre cambios con el Concilio Vaticano II,
Conservan una estructura y fórmulas similares, aunque la actualización refuerza la relación entre el exorcismo y el bautismo. Bueno, hay que considerar que desde la perspectiva católica, el exorcismo no es una práctica improvisada. En la Iglesia, el llamado exorcismo mayor debe ser autorizado y debe realizarse siempre bajo normas específicas. En términos generales, la Iglesia distingue entre oraciones de liberación, plegarias de protección y el rito formal de exorcismo. La interpretación religiosa considera que el mal puede manifestarse de distintas formas, pero también exige discernimiento antes de afirmar que se trata de una posesión. La discusión cambia cuando se mira el fenómeno desde la medicina y la ciencia. Hay una columna que publicó hace mucho tiempo en el diario La Tercera, Pablo Muñoz Yancao, quien es doctor en biología molecular, celular y neurociencias, y plantea que muchos casos atribuidos a posesión pueden estar relacionados con trastornos neurológicos o psiquiátricos. Siempre está como eso ahí en esa frontera. El artículo sostiene que en la literatura médica existen personas que han sido sometidas a exorcismos que en realidad presentaban condiciones clínicas que requerían diagnóstico y tratamiento profesional. Eso, Fabián, cae en una línea bastante delgada muchas veces, porque tiende un poco, no sé, podría ser a confundir los síntomas, ¿no? Claro, bueno, la verdad es que hay de todo, y si uno retrocede en la historia, uno puede entender que en ciertas comunidades, en ciertos lugares y también en ciertos periodos históricos, estos cuadros y fenomenología totalmente científica, podría decirlo, Sí, claro. fácilmente podría ser confundible con algo más, porque se mezcla con el folclore, se mezcla con la religiosidad, pero también hay que entender otra parte. Incluso hoy en día, en el albor de muchas tecnologías que tenemos para poder discernir qué está pasando con nosotros, el cerebro sigue siendo un completo misterio en Sí. muchas de sus facciones. Es decir, Claro. hay mucho que sabemos, pero también mucho que desconocemos. Recordemos que demuestra solo un botón. Todo lo que nosotros estamos viendo en este video, incluso también en esta transmisión, los colores que vemos, las cosas que percibimos, los sabores, no son así en la realidad. Sí, claro. Nosotros le asignamos ese color, ese sabor, ese sonido, por un tema de que tenemos que interactuar con la realidad. Nuestro cerebro crea una interfaz de usuario, es decir, cómo nos relacionamos con lo que está afuera, pero realmente es muy distinto. Entonces, ¿a qué me quiero referir con todo esto? Incluso cuando sea un fenómeno totalmente cerebral, no es menos misterioso, no es menos sobrenatural, porque Claro. el cerebro es nuestra antena en el fondo. Algo está pasando ahí, incluso cuando sea explicable. Pero también hay que reconocer, como decíamos antes, que muchas otras cosas, sobre todo en el pasado, se podrían haber confundido fácilmente con Sí. alguna experiencia del toque sobrenatural. Claro, hay que tener presente, y aquí nos vamos a ir a otro detalle, que tiene que ver, por ejemplo, con las enfermedades que hoy día se conocen como epilepsia, Claro. que antiguamente se confundían también con posesiones demoníacas, y lo que se trataba de aplicar en esos casos era fundamentalmente también fórmulas exorcistas, ritualísticas, pero no iba de fondo a tratar la epilepsia como se trata hoy día, que es absolutamente distinto, ¿no? Claramente. Y además que también hay ciertos como estereotipos de lo que es una persona que ha sido poseída de alguna manera, porque Sí. ese es como el tecnicismo para lo que está sucediendo. Primero es la fuerza sobrehumana, Sí, las contorsiones, perdón, claro. hablar en lenguas, muchas de ellas Sí. generalmente latín y otros idiomas antiguos, Arameo también aparece, arameo, ¿no? Claro. etcétera. Y el tema de una voz que es muy distinta a la que tiene la persona en su normalidad. Sí. Una voz interior que le Una da voz órdenes, interior, ¿no es cierto? ronca, Claro. no sé, esos son como los estereotipos de la posesión. Sin embargo, también muchos de ellos tienen que ver también con enfermedades que ya son tratables, que están controladas Claro. y que tienen que ver con estos desórdenes del orden neurológico. Bueno, yo hacía mención antes de parar, ¿no es cierto? Respecto de este artículo del diario La Tercera que escribió Pablo Muñoz Yancao, quien es doctor en biología molecular, celular y neurociencias. Y bueno, él planteaba que en muchos casos atribuidos a posesión pueden estar relacionados con lo que decíamos, trastornos neurológicos o psiquiátricos. Bueno, y aquí menciona que el miedo tiene una base neurobiológica. Por ejemplo, él cita estudios sobre la actividad de regiones cerebrales como la amígdala y el hipocampo, que están vinculadas al procesamiento y almacenamiento del miedo. Desde esta mirada, la relación entre imágenes y relatos de posesión puede explicarse también por mecanismos cerebrales asociados a la memoria, la ansiedad y el temor aprendido. Fíjate que el mismo artículo de La Tercera, del cual estamos hablando ahora,
dice que para ser considerado candidato a un exorcismo católico, una persona debería presentar varias cosas. Primero, signos que no tengan explicación médica, bajo ningún punto de vista. Supuestas habilidades sobrenaturales, lo que tú decías, hablar lenguas desconocidas o manifestar rechazo intenso a símbolos sagrados. Sin embargo, se advierte que el riesgo está en reemplazar la evaluación médica por una interpretación exclusivamente religiosa, especialmente cuando existen síntomas compatibles con trastornos conocidos. O sea, bajo ningún punto de vista debiese, por ejemplo, una fórmula sobrepasar a la otra, y se recomienda o se dice que siempre es bueno tener una opinión médica más allá de las cosas espirituales que puedan ocurrir. Hay una película que habla precisamente de un sacerdote que hace un exorcismo pero termina matando Claro. a la que era sujeto de la posesión. Se hizo una película de eso, pero está basado, tengo entendido, Es un caso real. en un caso real. Sí. Y creo que el cura fue a juicio y todo el tema, fue todo un tema, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí es un poco el ejemplo Sí, el exorcismo de Emily Jones. de Emily Jones, perfecto. Buena memoria. Bueno, yo quería hablar de que, por ejemplo, hay personas, como te decía, con epilepsia, esquizofrenia, síndrome de Tourette, que han sido interpretadas en algunas épocas o contextos también como a personas que tienen cierto grado de posesión, cuando en realidad podían presentar cuadros médicos o psiquiátricos. Fíjate que la encefalitis por anticuerpos contra el receptor del NMDA, esta enfermedad puede producir, por ejemplo, entre otras cosas, pérdida de la memoria, alteraciones cognitivas, cambios conductuales, alucinaciones, delirios, convulsiones, e incluso movimientos y contorsiones anormales. En estos casos, el origen estaría relacionado con una respuesta del sistema inmunológico que afecta al cerebro. Y la importancia de este ejemplo es que algunos cuadros clínicos pueden presentar síntomas que, fuera del ámbito médico, podrían ser también interpretados de manera religiosa e incluso de manera sobrenatural. Bueno, la advertencia principal desde la perspectiva médica es que un exorcismo puede retrasar o interrumpir incluso un tratamiento que se esté adecuando en ese minuto. Hay casos de personas con diagnósticos psiquiátricos previos que fueron sometidas a rituales religiosos que lo único que hicieron fue agravar su condición. Concluye este artículo que ante anomalías conductuales o síntomas severos corresponde consultar a un médico o a un especialista, ya que el diagnóstico profesional permite distinguir entre causas psicológicas, neurológicas o de otra naturaleza. Hay un artículo, o más bien un reportaje que realizó tiempo atrás la BBC de Londres, que abordó el tema del exorcismo, pero de una experiencia periodística directa con el padre Manuel Acuña, quien es un sacerdote argentino que realizaba exorcismos en lugares santos, en Buenos Aires. El reportaje de la BBC relata que Acuña efectuaba 1 o 2 exorcismos por semana y además dirigía una escuela para aspirantes a exorcistas. También él tenía mucha presencia pública en los medios y redes sociales y usaba elementos asociados a películas y series sobre exorcismo en el entorno de su iglesia. Se está mimetizando ahí todo, ¿no? Digamos, desde el ámbito, me imagino, del cine para una mejor comprensión. Pero lo más interesante es que la BBC además presenta testimonios de personas que fueron tratadas por este sacerdote Acuña y decía que se sentían aliviadas después del exorcismo. Sin embargo, también introducía la mirada médica. Hay un psiquiatra que fue consultado por la misma BBC para ese mismo reportaje y explica que este tipo de práctica puede calmar a una persona por su gestión, pero no necesariamente está resolviendo el problema de fondo. El mismo reportaje señala que una de las mujeres entrevistadas volvió a presentar síntomas después de un año. Este punto es bastante relevante para una lectura que sea más informativa respecto del fenómeno, porque en algunos casos la persona que participa en un rito puede sentir alivio inmediato, especialmente si comparte la creencia religiosa que vaya en el sentido del ritual que le está explicando. Sin embargo, este alivio es temporal, no es una curación más bien de carácter clínico, ¿no? Desde la medicina, una mejoría momentánea puede estar asociada a sugestión, contención emocional, efecto placebo incluso, o disminución temporal de la ansiedad. Por eso, siempre los especialistas recomiendan en todos los casos una evaluación profesional, sobre todo si hay alucinaciones, delirios, pérdida de memoria, crisis convulsivas,
cambios severos en la conducta o sufrimientos persistentes. ¿Y decir algo? Pero, vale, dale. Ah, ya. No, ahora quiero centrarme un poco en nuestro país. Vamos allá. Uno de los casos más históricos y más citados de este tema es el de Carmen Marín, conocida como la endemoniada de Santiago. Qué nombre. Sí, pues. Bueno, este se atribuye como el primer caso de exorcismo del cual se tiene registro en nuestro país. Es un episodio que se remonta al año 1857 y fue documentado por el sacerdote José Raimundo Cisternas, quien tuvo a su cargo las observaciones del caso. Bueno, el contexto señala que Carmen Marín, que es un personaje real, nació en Valparaíso en junio de 1838. Quedó huérfana muy joven y fue enviada al campo durante sus primeros años. A los 12 años fueron como bien complicados para ella porque empieza a presentar síntomas que fueron interpretados por algunos como señales de posesión. Entre ellos se menciona miedo mientras rezaba, sueños en los que decía combatir con el demonio y episodios de agresividad contra compañeros del hospicio o las hermanas de la Caridad de Santiago. El caso fue observado durante varios años. Cuando el presbítero José Raimundo Cisternas conoció a Carmen Marín, consideró inicialmente el cura, dijo, esto es más una enfermedad que una posesión. Yeah. Y el sacerdote realizó varias pruebas para analizar las reacciones de Carmen Marín. Las hermanas de la Caridad señalaban que la joven se calmaba, ¿sabes cuándo? Cuando le leían el Evangelio de San Juan. Aunque en una ocasión esa lectura produjo una reacción muy intensa en Carmen Marín, pero después vino la calma y la ausencia de recuerdo de lo que había pasado por parte de la joven. ¿En qué momento fue esto? ¿Qué año? 1850 aproximadamente. Bueno, el documento de Raimundo Cisternas también incluyó informes de médicos como Zenón Villarroel, Vicente Padín, Joaquín Barañao, Eleodoro Fontecilla, Andrés Laiseca y Juan McDermott Barrington. Estos facultativos intentaron entregar explicaciones científicas a los fenómenos descritos. Aunque el sacerdote finalmente concluyó, dijo no, Carmen Marín está endemoniada. Wow. Esa fue la conclusión que llegó. Ese fue su diagnóstico. Claro. Bueno, ¿qué hizo el presbítero después que llega a este diagnóstico? Durante 6 días viene a investigar los movimientos y conductas de Carmen. Por ejemplo, ella, menciona él que rechazaba el agua bendita, reaccionaba ante elementos religiosos y también alteraba su conducta durante rezos e incluso cuando escuchaba cantos sagrados. También se registró un diálogo en que la joven hablaba en tercera persona. La lectura del Evangelio de San Lucas habría sido utilizado varias veces durante esos días con efecto calmante según quienes presenciaban estos episodios. Bueno, el caso de Carmen Marín muestra cómo en el siglo XIX se cruzaba religión, medicina, observación social. Por un lado existía una interpretación espiritual del fenómeno y por otro algunos médicos intentaban encontrar una explicación científica, aunque las limitaciones de la época eran bastante grandes, parecía. Porque hoy un caso con síntomas similares, ¿qué es lo que hace? Una evaluación médica, ¿no es cierto? Psiquiátrica, neurológica, completa, antes de cualquier conclusión religiosa. En concreto, el exorcismo debía entenderse como una práctica que existe dentro de ciertos sistemas de creencia, pero que no puede sustituir la atención médica. Bueno, y en este aspecto, fíjate que el caso que te contaba de Carmen Marín provocó después que un escritor tomara esta historia y escribiese un libro que cuenta todos los relatos de ¿cómo se llama?, de lo que ocurrió. Hizo una investigación, me refiero al escritor y además médico, es un médico el que escribe este libro, es Eduardo Bastía, lo publica la editorial Forja hace muchos años, y el libro se llama La endemoniada de la calle de la Maestranza, así le puso él al libro. Es una recreación bastante novelada, pero muy acercada a la realidad, basada en los registros históricos de Raimundo Cisternas, de los médicos de la época, y también casos documentados de exorcismo de posesión en Chile y Latinoamérica. Una historia que, como te digo, y tú me preguntabas, está ambientada en 1857, donde esta joven comienza a sufrir estos extraños fenómenos. La verdad es que fue un remesón para la sociedad lo que se estaba apreciando en esa época y evidentemente que ahí teníamos un problema. Quiero que escuchemos brevemente una entrevista que en este mismo programa le hicimos precisamente al autor del libro, Eduardo Bastías, el médico, que hablaba de cómo fue fabricándose este caso. Tenemos para escuchar ahí la entrevista durante los próximos
7 minutos. Hace muchos años también, en una feria del libro, encontré un texto de un psiquiatra, el profesor Armando Roa, que se titula Demonio y Psiquiatría. Y siendo que él hace un análisis de lo que fue eh, el nacimiento de la psiquiatría en Chile, y además esta relación muy popular y sobre todo rural con el demonio, termina adjuntando unos documentos que relatan el caso de Carmen Marín. Y dice, adjunto, y vienen todos estos documentos. En esos documentos vienen la descripción que hace el exorcista Raimundo, el presbítero Raimundo Cisterna, y que le envía al arzobispo de Santiago. Está todo el informe completo, están los informes de los médicos que asistieron a la muchacha que estaba enferma, y además las opiniones de los médicos que en ese tiempo se expresaban a través de los periódicos, de los diarios, en el Mercurio de Valparaíso, en El País, el Ferrocarril, el Conservador, en esos diarios, y además por capítulo, ¿ya? Entonces eso también estaba todo recolectado en estos documentos. Y cuando lo leí, me pareció de tal interés que me surgió la idea de hacer un relato novelado. Cuando usted se plantea la posibilidad de ir escribiendo esto, obviamente entiendo, y por lo que usted me cuenta, analizó documentos oficiales del arzobispado, o sea, todo lo que usted relata en esta novela son hechos verídicos, hechos reales. ¿Y qué cosas le fueron llamando la atención a medida que usted se iba involucrando, se iba sumergiendo en esta historia tan particular de Carmen Marín y todo lo que rodeaba a ella? Y mire, Luis, en primer lugar me llamó la atención la fidelidad, a ver, diría yo, de histórica, o sea, está todo tan bien descrito, y en la época de Manuel Montt, en los años, la mitad del siglo pasado, del antepasado, así en 1850, que me motivó casi leyendo como quien lee una novela, ¿ya? Así me interesó. Pero otro hecho me llamó la atención, Luis, y es de que este no es el primer caso de exorcismo en Chile, sino que, porque podemos imaginar, si los españoles llegaron en el siglo XV, o acá, el siglo XVI llegaron los españoles a Chile, debe haber habido muchos casos de exorcismos anteriores. Pero ¿por qué hablamos del primero? Porque este fue el primero que se hizo público. Ocurre que como había este debate, esta tensión entre el gobierno y la iglesia, entre los dos poderes del Estado y de la iglesia, el sacerdote que hizo los exorcismos quiso que esto fuese lo más a la vista posible, y para esto invitó a todo el mundo a que asistiese a los exorcismos, porque normalmente el ritual romano pide que para el exorcismo, aparte de la persona afectada, esté el exorcista, un ayudante, un testigo y un par de personas más. Es algo muy privado. En cambio aquí acudió centenares de personas. Hubo que acordonar el hospicio porque la gente colmó todo el recinto. Entonces esto fue el primer caso de exorcismo público y que haya ocasionado tal conmoción que, como le digo, se publicaba en los diarios y estaba en la contingencia en esos momentos social en todo Santiago especialmente. Bueno, sin duda es un desafío a la lógica, al tema científico, la forma en que termina esta historia, porque ahora usted es doctor y me gustaría saber un poco, ya que ha analizado el caso también, cómo lo ve desde el otro lado. ¿Qué le dice su experiencia personal, doctor Bastías? Mira, primero me voy a apoyar en lo que dice el maestro de la psiquiatría chilena, que fue profesor mío, Armando Roa, que dice que con las opiniones que dio Manuel Antonio Carmona, que era el que defendía las causas naturales, es el nacimiento en Chile del espíritu científico. O sea, en ese tiempo comienza ya a desarrollarse la investigación por causas naturales, dejando de lado las que no se explican. Y esto tiene otra gracia, Luis, de que ocurre 30 años antes que Freud manifestara la influencia que tiene el subconsciente en la actitud de las personas, en los cambios de enfermedades mentales provocados por el subconsciente. Entonces, hubo un precursor, Manuel Antonio Carmona. Ahora, a mi juicio, sus argumentos son tan convincentes de que yo creo que esto efectivamente se trataba de
caso poco frecuente de histeria. Ya. Pero eso yo no hubiera querido decirlo ante las personas que no han leído la novela, porque ahí les puede quedar más claro y sacarlo de ellos mismos como propia conclusión. Pero es una de las tantas conclusiones, porque finalmente, y lo que queda por dilucidar, es por qué el caso de histeria se termina con los exorcismos y no con el apoyo médico. Claro, pero también para eso hay una explicación, ¿ya? De que, eh, a ver, si estos ataques se originan en un conflicto mental, a raíz de un shock emocional importante, también un shock emocional importante, como es la aplicación de los exorcismos, puede poner fin a aquellas manifestaciones. O sea, en Y este también, caso, el trabajo de la mente es muy importante. claro, y de hecho Freud, 30 años después, aplicaba esto mismo, pero en vez del exorcismo, lo aplicaba a través del hipnotismo. Hipnotizaba a las personas y una vez que en estado hipnótico descubría algunos antecedentes, al darlo a conocer, mejoraba algunas personas que tenían este tipo de afecciones. Doctor Bastías, bueno, ¿cuán documentado está este caso? Es muy difícil llegar a las fuentes porque por lo que veo hubo periódicos, hubo informes, todo a la mano. ¿Es habitual que en un caso de exorcismo, donde confluye misterio y todo este tipo de cosas, esté tan documentado un caso? No, pues, ¿no? Y es por ese motivo muchos le llaman el primer caso de exorcismo en Chile. En todo caso, lo que hay anteriormente son, uno, el informe que mandó el Raimundo Cisterna al arzobispo. Dos, después hubo una publicación en que juntó ese informe con los informes de los médicos expresados en los periódicos. ¿Ya? Y tres, para el bicentenario también hay un periodista que lo juntó de nuevo todos estos documentos, los editó en un libro que se llama La endemoniada de Santiago. Pero todo lo que se ha publicado hasta la fecha, hasta antes de mi novela, eran las publicaciones de los documentos. La diferencia en que yo hago el mismo relato, pero a través de una recreación, en que aplicando la imaginación se va describiendo las circunstancias, los diálogos, con unos pequeños aportes de ficción que no entorpecen la realidad de fondo. Esa es la diferencia. Ahora, lo importante en una novela histórica es que esté ceñida con fidelidad a la realidad histórica, porque cuando la ficción empieza a superarla, entonces ya deja de ser una novela histórica, pasa a ser una novela de ficción alrededor de un tema histórico. Bueno, en este caso, mi novela es una novela histórica en ese sentido, de que la ficción está al servicio de lo que fue la realidad escrita y que solo la recrea, la imagina y la relata describiendo estas circunstancias. Bien, pues escuchamos al doctor, al médico Eduardo Bastías, hablando de su libro La endemoniada de la calle de la Maestranza, que hablaba en forma novelada, pero con mucho dato científico, acerca de este primer caso de exorcismo que se reconoce, ¿no es cierto?, en nuestro país y que ocurre en 1850, 1860, en un contexto bien especial para la época de Chile, Fabián Orellana. Mira, el tema es fascinante, Sí, es muy complejo también porque, como decía antes, independiente si sea una condición, sea una enfermedad de carácter de cualquier tipo, sigue siendo fascinante porque no sabemos lo que realmente está pasando. claro. Muchos casos probablemente están influenciados por cultura, por folclore, por las mismas costumbres de la familia, las Ujú. mismas tradiciones del pueblo, etcétera. Probablemente hay mucho de eso también. Pero sin embargo hay que reconocer también que el Vaticano designa a los exorcistas. Sí, Es un, los autoriza. claro, es un sistema bastante político, hay mucha burocracia, no se van a prestar para cualquier cosa y lo más importante todavía es que aún hoy, en el 2026, siguen ocurriendo estos casos. El Vaticano sigue mandando exorcistas y siguen tratando de resolver estas cosas. Mm. Ahora, yo no sería tan categórico para decir estas cosas no existen. Ya, Yo creo que siempre hay que dejar una puerta un poquito ahí como sí, semi-trancada. sí, Eh, pero sí también tomárselo con la seriedad que esto necesita, porque dentro de las cosas que nosotros hablamos en este programa, hay un concepto muy interesante que tiene que ver con todo este mundo de lo paranormal, de los fantasmas, incluso todo eso, así es. y se llaman entes parasitarios. Ya, ¿Ya?
Poniéndonos en el mito de todo esto, hay entes que existen alrededor nuestro, en otras dimensiones, en otros planos, etcétera, como uno quiera llamarlo. Porque uno no los ve. Uno no los ve y recordemos que no porque nos veamos algo Claro. significa que no existe. Pero se supone que ellos sí nos ven. Exactamente. Qué desventajoso. Y muchos de ellos nunca han tenido un cuerpo, Claro. nunca van a tener cuerpo, o algunos otros tuvieron cuerpo, murieron y se quedaron varados y lo único que necesitan es volver a sentir. ¿Y qué hacen? Recurren de los vivos. Por eso se llaman entes parasitarios. Se adhieren a los vivos para experimentar la vida nuevamente. Eso genera un montón de dolencias, enfermedades, depresiones, etc. De hecho, el chamanismo está muy imbuido por eso, y una de las más grandes prácticas del chamanismo es poder quitarte esos seres parasitarios. Entonces, también podemos tomar que dentro de la cultura, dentro del mito y dentro de todo el folclore que tiene que ver con lo paranormal, que tiene que ver con las prácticas de brujería, con el chamanismo y con otras cosas, este conocimiento de que de repente el cuerpo lo compartimos con más entidades espirituales está muy arraigado. Entonces no es solamente propio del exorcismo, o sea, de la posesión o del fenómeno y la práctica del exorcismo, sino que también está muy arraigado en lo que tiene que ver con lo esotérico, con lo fantasmal, con lo espectral, con lo del otro lado. Así que no sabemos a qué corresponde, nadie sabe exactamente a qué corresponde. La gente de la iglesia lo tiene bien claro, para ellos son demonios, Sí. son parte de las huestes de Lucifer o De Satán, Satanás, como quieran llamarle, claro. eso es parte de la misma creencia. Ellos lo tienen bastante claro, lo han defendido así por miles de años, no es una cuestión nueva, no es una cuestión reciente. Y como decíamos antes, hoy, a esta fecha, probablemente alguien se está preparando para hacer uno. Así es. Bueno, parte de los misterios, las dudas que por supuesto deja este tema. Fabián, te voy a invitar a un intermedio de un minutito nada más para hacer una pausa en el programa y luego vamos con Fabián Orellana, que nos trae algo bien interesante del exorcismo y otros misterios, pero desde el ámbito del cine. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Frecuencia Oculta, como siempre en Chilena FM. Estamos en nuestras redes sociales. Hoy día tratando un tema relacionado con el exorcismo. Y bueno, antes de partir con la siguiente parte, ¿no es cierto?, que tiene Fabián para nosotros, contarles que el exorcismo, como habíamos dicho en la primera parte, tiene una historia milenaria que no pertenece solo al cristianismo. La Iglesia Católica lo incorporó, reguló y mantuvo dentro de su tradición ritual, especialmente desde el ritual romano de 1614 y su actualización posterior en el año 1999. Y tercero, que en el siglo XXI cualquier caso atribuido a posesión debe ser observado con criterios médicos, porque condiciones neurológicas y psiquiátricas pueden producir síntomas que antes fueron interpretados como manifestaciones demoníacas. Por eso el tratamiento informativo del exorcismo requiere distinguir entre creencia religiosa, historia cultural y también evidencia médica. La práctica existe y forma parte de la tradición de distintas religiones. También existen personas que creen haber encontrado alivios en estos ritos. Pero cuando hay sufrimiento, alteraciones de conductas, voces, delirios, convulsiones, pérdida de memoria o cambios graves de personalidad, la primera respuesta responsable siempre debe ser con algún profesional de la salud. Solo de esa manera se puede salir de dudas y evidentemente se puede llegar a una conclusión que a lo mejor puede ser más favorable. Pero no es todo el ámbito que vamos a hablar hoy día precisamente de esto, porque también
hay otra parte, hay otra área que lo ha tratado muchas veces y se ha formado también una suerte como de cultura en torno a cómo el cine ve estos fenómenos. Y ahí entra mi gran amigo Fabián Orellana. Hoy no podría tener una mejor presentación porque justo la última parte con la que le da cierre al tema del exorcismo me abre la puerta para el siguiente film del que vamos a hablar. A ver. Esta noche, para esta grata noche de domingo, fría sí. noche de domingo, que ya Sí. estamos en nuestra época favorita, invierno, lluvia. Poquitas horas llevamos de invierno, pero ahí estamos. Exactamente, niebla, garuga, llovizna, llámalo como tú quieras, pero ahí estamos. Espero que se estén acobijando en sus camas, apaguen la luz, pongan su estufa por ahí, porque vamos a hablar de 3 películas que las vamos a recomendar absolutamente para que las vean. Ojalá vean una de ellas de esta noche. Yo no recomiendo ver más de una película buena por noche. Ya. Una película buena por noche, basta. Ya. Pero hay que verla bien, ¿no? No es como me levanto a hacer algo, la dejo en pausa. No. O la típica que he visto últimamente, que la gente se pone a ver una película, pero mientras tanto navega en el celular. chateando. Está chateando, viendo TikTok y tantas Viendo cosas. reels. Y la película ahí No. andando. Ese es un pecado, porque Sí. los 3 films que vamos a recomendar hoy día y que tratan sobre lo que estamos hablando, Claro. hay que verlos como si fuese un ritual. Ya. Primero, son 3 estandartes del cine del horror, ¿ya? 3 estandartes que han marcado su época. Y una incluso que ha marcado su época doblemente, Ya. ¿ya? Una en los 70 y otra en los 2018, algo por ahí. Pero lo importante de estas películas es que han puesto un punto y aparte en cómo se hace el horror, en cómo nos enfrentamos a ver estos temas, ¿ya? No son películas de susto fácil, no es como que va a haber un sonido y me voy a asustar por eso, no. Hay una construcción lenta, continua, intensa de lo que significa estar espantado. Te va preparando psicológicamente. Exactamente. Y no termina con la película y te deja espantado semanas después. No te puedo creer. Sí, Ya. te provoca, no es un susto como de exaltarse, no, es un susto de estoy horrorizado de lo que vi, Ya. ¿ya? Es diferente la situación y te deja pensando, porque hay muchos mecanismos. La primera de ellas, tomándome de tu tema principal de esta noche, del exorcismo, vamos a hablar del Exorcista de 1973, de mira. 2 maestros absolutos, William Friedkin Ya. y William Peter Blatty. Pero. Esos son los 2 nombres. Pónganlo, tatúense esos nombres. Ujú. ¿Ya? Tanto así, voy a hacer un preámbulo. Ya. En Netflix, para que puedan partir por ahí quizás, voy a hacerlo al revés. Van a partir con El Diablo y el Padre Amort. Amort, como amor, pero con TH final. Ya. Amort. ¿Ya? Ese es un documental de un exorcismo real. Mira, esto es un regalo para que aprendan Netflix y se pongan a ver esto al tiro. Claro. ¿Ya? O lo pueden encontrar como también en inglés The Devil and the Father Amort. Ya. ¿Ya? Pero es El Diablo y el Padre Amor. ¿Por quién está dirigido este documental real de un exorcismo real con un padre real designado por el Vaticano para enfrentarse a una supuesta posesión demoníaca? Está dirigido por el mismo director del Exorcista. Hizo 2 entonces. No, que esta no es una película, es Ya. un caso real donde lo invitan a él. Perfecto. Ahora, ¿por qué lo invitan? Porque es el único que ha retratado el exorcismo como debe ser. Ya. Tú antes hablabas de que ahora en plena era digital, Sí, claro. en el siglo XXI, con ChatGPT, con Claude, con DeepSeek, con video de continente a continente instantáneo, donde yo prendo mi cámara y hago un en vivo y me ve el mundo. Ujú. Primero, para determinar si es que realmente tenemos que recurrir a un exorcista, Claro. primero hay que hacer una batería de exámenes Ujú. de la ciencia real, pasando por psicología, por psiquiatría, por neurología, hasta determinar ya, chicos, la ciencia moderna no tiene nada que hacer, pasemos a la siguiente etapa que podría ser un exorcismo o tener algo que ver con el mundo espiritual, ¿cierto? Claro. Tal cual. La película que hizo esto en 1973 es El Exorcista. Ya. ¿Ya? Recordemos que la historia del exorcista es una niña, ¿ya? Que se enfrenta a un extraño desorden que al principio parece algo neurológico, nadie tiene mucha idea. Pero por ahí Después- se fue la cosa. Exactamente, después va creciendo, hay insultos, hay extrañas sustancias, hay contorsiones, se va transformando en algo más. Una de las cosas interesantes que tiene El Exorcista de William Friedkin es que, primero, William Friedkin no es un novato. No es Ya. como decirlo así dentro del mundo del ocultismo, dentro del mundo de la sociedad y todo esto, no es un profano. ¿Bien? Ya. Es una persona que sabe de lo que está hablando. La película, El Exorcista, está catalogada como la película que más
provoca terror en el mundo. Ujú. Es la película que más te carga, la película que más te toca a nivel psicológico. ¿Bien? De hecho, en el estreno, las ambulancias se tenían que posicionar fuera del cine porque eran muy comunes los ataques de pánico y los desmayos. Mira. ¿Ya? Eso fue en su estreno. Ya. Pero sin embargo, hoy si tú le preguntas, si tú te juntas, por ejemplo, hoy día domingo, ayer o el sábado, si hubiese salido con tus amigos y hubiese hecho la pregunta, ¿cuál es la película que más te ha dado miedo de niño? Ya, De 10, probablemente 7 te digan El Exorcista. claro. ¿Bien? Es una película que ha calado mucho en la sociedad. ¿Y por qué? No es una cuestión que se haya logrado sin saberlo. Hay un mecanismo muy práctico en la película y trabaja en muchos niveles. ¿Bien? En la película vemos que esta chica, Linda Blair, enfrenta a esta enfermedad que se va transformando en algo más, pero el lenguaje de la película también es muy particular. Uno, cuando la ve, uno entiende que no es cualquier cosa y que uno está asistiendo prácticamente como que alguien abriese una ventana Ya. y mirara la vida y la tragedia de esta familia y también del padre, el Claro. padre Carras. Ah, perfecto. ¿Ya? Sí, pues, sí, pues. El padre es un personaje increíble que el cine nos ha dado y se transformó en una leyenda por sí mismo. Bien, la película, una de las cosas interesantes que tiene es que parte en Irak. Así es. Parte en Irak En una excavación arqueológica. en una excavación arqueológica y tiene una de las escenas más brillantes. Yo no voy a desarmar la película completa porque quiero ir avanzando con otras, Sí, claro. pero quiero poner 3 puntos importantes. Primero, parte en Irak y parte con una excavación arqueológica donde encuentran una figura muy importante. Sí. Uno de los arqueólogos Dios. saca una estatuilla, que era Sí. muy común en esa época, Sí. ¿bien? Saca la estatuilla y nada más y nada menos que tiene un ser con alas, Sí. unas pequeñas alas. Su falo está reemplazado por una serpiente. Claro. Y ese ser, ese dios se llama Pazuzu. Pazuzu, claro. Pazuzu tiene algo muy interesante, ¿ya? Y esto es para los que son conocedores de la historia y de los fenómenos míticos y sobrenaturales. Pazuzu era un demonio tan poderoso que las mismas familias, para protegerse de otros demonios, Ya. ponían un dibujo de Pazuzu en su puerta. Ya para protegerse. Porque a los otros demonios les iba a dar miedo enfrentarse a una casa que estaba bendecida por Pazuzu. Mm. Bien, pero cuando encuentran a Pazuzu, lo que ocurre y por qué se vuelve tan brillante William Friedkin es que en ese momento aparece un sonido como si hubiesen millares de perros ladrando, Sí. teniendo sonidos como de dolor, rabiosos, ladridos, y mezclado con una multitud de cosas que tampoco sabemos qué son. Así es. Y ahí uno entiende psicológicamente, atávica, instintivamente, que el mal se ha manifestado. Así. Algo está pasando. Después, Linda Blair es sometida a un montón de exámenes para determinar lo que está sucediendo. No se encuentra nada, pero muy científica. Vamos a ver ese escáner, resonancia magnética en los 70, Ya. máquinas muy grandes. La ciencia está muy bien tratada. Los médicos deciden, su hija está sana. No encontramos nada Claro. médicamente que nosotros podamos ayudarla. Ujú. Y ellos deciden recurrir a la iglesia. Y aquí asistimos a uno de los exorcismos más imponentes, más bien retratados, más documentados que se estimen en la historia del cine. Por eso esa es la película El Exorcista. El Exorcista. Que hasta el día de hoy sigue siendo un clásico de los clásicos del cine. Nadie podría hoy día no verla. Bueno, yo la vi también y la encontré bien hecha la película, por todos lados. Es una gran película y es una película que te va a acompañar días después. Yo recomiendo, si uno quiere ver realmente una película de terror, vela solo, Ya. vela con audífonos. Ah, ya. Para que te Ojalá sumerjas. con la luz apagada. Ya. Pues si te querías espantar, Y ojalá espantémonos. de noche. Ojalá de noche. Claro. Sí. Sobre todo bien entrada la noche. Ya. No a las 10, no a las 11, no. Si querías espantarte, espantémonos, tomémoslo como un ritual, veámoslo y metámonos en la historia. Entonces, El Exorcista es el primero. Del menú, el primero. No quiero elaborar mucho más la idea porque no quiero que Sí. arruinarle la Solamente película. mencionar que no tuvo una continuidad después del Exorcista. Sí, tuvo varias. Ya. Pero la primera es La primera es la única. La Las primera es otras la única. no fueron lo mismo ya. Hay partes interesantes, como una de las frases más famosas también, que dice un demonio, lo dice, Sí. aquí no está tu Dios, Padre. Ya. No ha venido. Mm. No lo veo en ninguna parte. Ya. Eso es fuerte, es importante. Seguimos con Hereditary. Ya. 2018 fue un gran año para el terror. ¿ya? Ujú. 2018 de un debutante en ese momento, Ari Aster. Ya. Esta película Hereditary, que vendría a ser como Hereditario, Ujú. se transforma en la película más terrorífica de los últimos 10 años. Ya. Bien, así está catalogada. La premisa es una historia que está abordada en torno al duelo. Hay una familia en donde la matriarca fallece, que es la abuela de la familia Graham, fallece y se crea todo un entorno en donde
la pesadumbre, la tristeza, las enfermedades también, porque si se fijan el nombre se llama hereditario. Una de las cosas hereditarias genéticamente en el mundo y en las enfermedades son las enfermedades psicológicas y las enfermedades que tienen que ver con la depresión, tienen que ver con los trastornos de personalidad, etc. Entonces la película aborda todos esos temas, pero desde el terror. Ya. Entonces asistimos a uno, y también aquí entiende que al igual que William Friedkin y William Peter Blatty, Ari Aster no es una persona que llegó ahí de la nada y se puso a hacer terror. Es una persona que investigó el ocultismo, sobre todo. Acá vemos efectos de la magia simpática. Ya. Estuvimos hablando en otros programas Sí. de la magia simpática y lo hacen de una manera muy terrible porque hay algo importante. Uno de los pocos detalles que me voy a tener. La madre de esta familia, la hija de esta persona que fallece de la familia Graham, es una maquetista y hace maquetas para revistas de diseño y arquitectura. Ya. ¿Ya? Y para ella, para procesar su duelo, hace una maqueta del fallecimiento de su madre. ¿Bien? Y durante toda la película se va construyendo un montón de maquetas. Y lo que tú logras entender con la construcción de maquetas es que nada en el destino de estas personas estaba al azar. Ya. Estaban condenadas desde el principio. Ujú. Y lo que nosotros asistimos en esta película es a la tragedia de la familia Graham y cómo, no puedo hacer spoiler, pero su tragedia, los demonios que lo están acechando, las sociedades que están alrededor de esta familia han estado desde varios años atrás con varios intentos Ya. de traer a un demonio a la Tierra. Ah, mira. Bien, entonces la tragedia de la familia Graham es que nada en su vida fue al azar y estaban condenados desde el principio, pero de una manera espectacular, con mucho conocimiento de lo esotérico, con mucho conocimiento del bajo astral, como se le llama, o Ya. del camino de la mano izquierda, de la Goetia, que mira. hablábamos antes. Sí. No, es una película maravillosa que la recomiendo también. De estas tres, es la que más me ha espantado a mí personalmente. Ah, ya, tú ya viste la película Sí. y la viste con ese... Sí, con ese ritual. Con ese, Yo la veo ya, con ritual. en ese contexto. Me espanto unas 2 veces al año así fuerte y esta fue una de las que me dejó muy marcando ocupado. La última del menú ¿Ya? viene en partida doble. ¿Ya? ¿Por qué en partida doble? Porque tiene 2 versiones. A ver, vamos a la primera. En 1977, uno de los maestros del terror y uno de los maestros del cine indiscutible, Darío Argento. Darío Argento les va a sonar a muchos, es un hito del terror, y ahí nos presenta la primera versión. ¿Ya? Sin embargo, de la que vamos a hablar hoy día es la segunda versión, hecha por uno también de los grandes cineastas de los últimos tiempos, medio controvertido, un poco parecido a Roman Polanski, de alguna ¿Ya? manera, que se llama Luca Guadagnino. Luca Luca Guadagnino. Guadagnino. ¿Ya? Que está también en una película que se llama Call Me by Your Name, también muy famosa. Y esta película, la premisa es que una gran bailarina estadounidense, una bailarina, una promesa de la danza, va a una escuela de danza en Alemania. Ya. ¿Ya? Esto en 1970, también en pleno de una revolución cultural de Alemania. Y ella entra a esta escuela en donde paulatinamente va descubriendo que muchas cosas raras están pasando y que finalmente descubre que esta escuela está compuesta por un aquelarre de brujas. Mira. ¿Ya? ¿Ya? Pero todo se mezcla con el arte, la Sí. danza es un mecanismo de tortura y de encantamiento, Ya. también es magia simpática, es decir, para yo lograr mi efecto en la otra persona tengo que reproducirlo con elementos que se puedan parecer. Claro. ¿Cuál es la magia simpática en ese sentido? Si yo quiero hacerte daño a ti, fabrico un muñequito de trapo Claro. con tu look, con tu ropa, con algo tuyo, probablemente te tenga que sacar un pelo o buscar algo de ropa tuya, Claro. armo este muñequito y le pongo un alfiler en tu hombro para causarte un dolor en el hombro. Claro. ¿Ya? Esa es la magia simpática. Sí. Pero sin embargo, ellas ocupan sus propios cuerpos para hacer el daño en sus víctimas. Ah, mira. Y descubre finalmente toda una larga herencia de cultura del witchcraft, que se llama, o como el arte de las brujas, ¿Ya? dentro de esta escuela de danza que tiene su tapadera para descubrir brujas talentosas a través de la danza, porque Ya. la danza es una pulsión, un baile muy pulsivo, muy energético, que pueden descubrir las que tienen las capacidades para ser Claro. brujas o no. Entonces son 3 películas que tratan muy bien, la primera muy relacionada con el tema de hoy, pero las segundas, todas estas 3 películas tienen que ver con la capacidad del espanto, la capacidad del ritual y la capacidad de cómo grandes directores, observadores, artistas, pueden crear pequeños rituales. Una película bien entendida es un ritual, Claro. es un camino. Si una película es buena, no vas a salir como entraste.
te va a cambiar, te va a transformar. Hay un mecanismo. Es como entrar a un edificio, a un buen edificio, a una catedral. Si uno entra a una catedral, uno no va a salir de la misma manera que entró. Las catedrales, Porque hay cosas que te marcan, ¿no? exactamente, están hechas para transformarte, Mm. porque es una experiencia de iniciación. Claro. ¿Ya? Yo diría que estas tres películas, cada uno su tema, te inician en lo que uno debería saber para entender el fenómeno. El Exorcista lo hace muy bien. Al principio hacen un montón de pruebas técnicas para descubrir si hay una enfermedad o no. Claro. Descartan la enfermedad de una manera magistral, muy bien hecha, y avanzan con lo esotérico. En Hereditary te explican las enfermedades que son hereditarias prácticamente, que tienen que ver con los trastornos de personalidad, la depresión y otras cosas, y te van mostrando de que en el fondo esos mundos también pueden estar muy conectados, ¿bien? Y con Suspiria ya es otro corte, pero magistralmente hecho, es un arte tremendo. Hay muchas buenas actrices. Yo lo recomiendo mucho. Trabaja Tilda Winston, que es una gran actriz estadounidense. Todas las películas están muy cargadas. Es decir, no son agradables, ¿ya? Son interesantes. Pero no son películas que si estáis pasando por un día malo no las veas. Porque son muy terribles, son muy fuertes, son muy oscuras. Hay un lenguaje muy bien tratado, son personas que conocen su sujeto de trabajo, no son personas cualquiera, y te termina dejando en un estado muy, muy apesadumbrado, ¿no? Claro, o sea, No envisionado simple. te pilla como débilmente, ¿no es cierto? Y en ese contexto que las cosas tienden a afectarte más. Y todos los efectos que produzca la película efectivamente van a tener un efecto mucho mayor porque tienes defensas bajas, a lo mejor, o mentalmente estás muy susceptible a cosas. Sí. Por lo tanto, claro, es buen consejo que se vean estas películas, como Fabián decía, pero cuando la mente esté bien equilibrada, Sí. ¿no? Esto no es entretenimiento, hay que ser muy claro. No es sé lo que hiciste el verano pasado, no es Clown, no es Pennywise, no. No. Esto no es un susto fácil, no es un susto barato, es una construcción psicológica del miedo. Mira, Te va a pasar la cuenta, te vaya a quedar un poco pesado al día siguiente. Obviamente no, a lo mejor estás bien y no te va a pasar nada. claro. Pero esto es arte, son grandes películas que están destinadas a explorar lo sobrenatural, el exorcismo, lo paranormal, las artes de la brujería, de la goetia, pero de una forma detenida o de una forma pausada. Y si tú estás lo suficientemente involucrado en esto, te puede pasar la cuenta en el buen sentido también. Si Claro. querés conseguir un susto duradero, algo que te deje espantado un par de días, estas las van a conseguir, pero hay que darle su tiempo. Son películas lentas también. Ya. Es un ritual. Yo diría, las catalogaría como una especie de iniciación a lo esotérico, a lo ritualista. Sí. Bien pesado, pero como estábamos hablando hoy día del exorcismo, yo creo que es una buena selección para que ustedes puedan adentrarse en todo esto. Así es, pues ahí Fabián nos ha hecho un comentario, un compilado de las 3 películas, una con 2 versiones, que nos da cuenta de cómo el cine también ha tratado el tema del exorcismo. Bueno, no sé si tú sabes, pero en una de las películas hay cosas raras que pasaron también durante el rodaje. Me parece que fue El Exorcista. El no sé. exorcista, claramente. Sí, ¿puedes contarnos un poco de eso? El Exorcista es una de las películas malditas, como se le llama. Eso era lo que... Hay muchas muertes relacionadas Claro. con esto, como Poltergeist. Muertes en la vida real. Muertes en la vida real, enfermedades catastróficas, Ya. ruina. Imagina. Muchas de las personas que estuvieron en El Exorcista, ya sea por maldición real, que lo dudo, pero por su gestión, ¿Ya? porque este era un tema que se trató en 1973. ¿Ya? Es un año clave para Chile también. Ujú. Pero ese año a nivel mundial nadie estaba acostumbrado a ver películas como esta. Ya. Una película muy fuerte, muy profunda. Y cuando yo digo que es un ritual, es porque está hecha de tal manera que es muy fácil creértelo. Ah, claro. ¿Ya? Está muy bien hecho todo. Hay un nivel de inmersión en esto Mm. que te succiona la pantalla. ¿Bien? Ya. Entonces, las personas que participaron en esta película, muchas de ellas terminaron muertas, Ya. en extrañas situaciones. Linda Blair no vivió una gran vida. Muchos de ellos terminaron en la ruina. Mm. Si uno extrapolara, por ejemplo, lo que le pasó a las parejas de Aleister Crowley, Ya. muchos de esos destinos también ocurrieron acá. Ah, mira. Sin embargo, a sus directores les fue increíble. Y ahí no les pasó nada y ganaron mucha plata. Y de hecho, ahí pongo de la guinda de la torta, vean El Diablo y el Padre Amort, y véanla antes del Exorcista. No, bueno, quizás no, véanla después. Ya. Pero les va a dar un relato real de lo que es un exorcismo ahora. No es un exorcismo de los años 90, de los 80, no, es un exorcismo de los 2000. Ya.
Y William Friedkin participó ahí, el Vaticano le dio permiso. Ya. El Vaticano es un ente muy complicado de otorgar permisos para este tipo de cosas, sin embargo él estuvo ahí porque ellos se dieron cuenta de que había tratado muy bien el tema de los exorcismos. Entonces es importante, es un documento real, es un documento legítimo, que si te gusta el tema, si quieres ampliar tu horizonte en esto, es importante verlo y ahora mismo lo pueden encontrar en Netflix. Así que La verdad es lo que recomiendo. sí, la verdad es que es bien interesante lo que señalas porque efectivamente ahí tenemos estas películas. El Exorcista también tenía sus cosas misteriosas, ¿no es cierto? Que probablemente tuvo ahí efectos sobre algunas personas que nunca pudieron ser explicados. Situación que yo creo que lo único que hizo fue catapultar más el interés por la película, porque al margen de la trama estaban pasando cosas. Mira, de hecho, te muestro un botón. A ver. Hay otra película muy famosa de los 80 que se llama Poltergeist. Poltergeist, ¿ya? Poltergeist, para que no lo sepan, es un fenómeno sobrenatural causado por la energía psíquica de las personas. Ya. Bien. En la película, muy famosa, hay un socavón en una calle. Socavón, Un ¿ya? socavón. Una zanja muy profunda llena de agua. Ya. Eso Bien. es una película. En la película. Una de los protagonistas se cae en ese socavón y está rodeado de un montón de cadáveres en entrado estado de putrefacción. Ya. ¿Sabes cuál es el punto? ¿Cuál es? Que los cadáveres eran reales. Lo hicieron con cadáveres reales. Sí. ¿Y cuál Para fue? abaratar costos. Era más barato conseguir cadáveres reales para... Y crearlo con VFX. ¿Sabes cuál es el punto más terrible? Es que la protagonista no sabía. Ya. Se pudo haber expuesto a un montón de enfermedades, a un montón de cosas, y ella no sabía. O sea, ya hizo la escena y pensaban que eran todos cadáveres hechos con Sí. algún material, gomas, no sé, Hasta que recién. se da cuenta profundamente dentro de la escena. En la misma escena. Sí, porque ellos querían conseguir, como también lo hizo Stanley Kubrick, que el terror fuese real. Ya. Así que muchas de estas películas causan esto, que pueden tener secuelas en sus protagonistas, porque lo que más busca el director es tener emociones reales. Claro. Así que, bueno, para que vean el mundo del terror de los 80 y los 70 era bien Sí, terrorífico, ¿ah? de cosas serias. Era cosa seria. Bueno, ahí están esas 3 películas que recomienda Fabián Orellana en nuestro programa de Frecuencia Oculta de esta jornada, que hemos hablado justamente de sucesos paranormales, el exorcismo fundamentalmente, que es el que nos ha convocado durante esta noche y que lo hemos tratado desde varias áreas, la parte histórica, religiosa, científica, médica, de todas las dimensiones, pero también la dimensión del cine, pero del cine que lo trató de una manera también muy específica y que tiene que ver mucho con también los datos muy reales y también apegado a casos fundamentalmente que sí ocurrieron. Así que, en base a eso, estamos ya con nuestro programa. Recuerden siempre que estamos en nuestras redes sociales. Este programa ustedes lo pueden ver, los anteriores también, en las cuentas de Canal 2 y de Frecuencia Oculta, donde esperamos también alguna recomendación, algún tema que ustedes quieren que investiguemos, Fabián. Claramente estamos abiertos a sus recomendaciones y yo creo que tenemos unas buenas ideas para lo que vamos a hacer el próximo domingo, que estaría muy contingente. Así es. Bueno, muchas gracias, Fabián, que te vaya muy bien en la semana. Sigue recuperándote, ya te ves mucho mejor. Así que nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches a todos. Nos vemos el próximo domingo. Que estén todos muy bien. Hasta la próxima semana. Es el momento de finalizar. Concluye nuestro viaje en Frecuencia Oculta. Cada domingo a las 22 horas. En Chilena FM les invitamos a recorrer los misterios, los fenómenos y todo aquello que la humanidad no puede comprender. Como siempre, junto a Luis Valderas y Fabián Orellana. No olviden comentar en nuestro Facebook Frecuencia Oculta.